Alerta roja permanente. Amigos de la verdad en la Fórmula 1. Agárrense fuerte porque la noticia que está a punto de hacer estallar el corazón mismo de Alpine, el paddock completo, y hasta los cimientos más antiguos y respetados del automovilismo mundial, es la verdad más cruda, dolorosa y humillante que el equipo francés ha intentado, desesperadamente, esconder bajo la alfombra con un cinismo y una astucia jamás vistos, y tiene un nombre, un apellido, y un poder que nadie, absolutamente nadie, puede callar. Si pensabas que ya lo habías visto todo en esta saga de traiciones, de talentos ocultos que emergen de las sombras más profundas para desafiar al status quo, y de revelaciones que sacuden al gran circo hasta sus cimientos más profundos. Prepárate, por favor, prepárate porque la revelación definitiva está aquí, y va a volarte la cabeza en 1000 pedazos, reescribiendo todo lo que creías saber sobre el poder, la justicia y la cruel realidad en la F1. Porque Franco Colapinto, el pibe de la Argentina, el diamante en bruto que ha deslumbrado al mundo entero con su talento puro y su carácter indomable, ha sido pillado en un test privado secreto con Mercedes, sin avisar, sin permiso, sin dar explicaciones a nadie, en una movida audaz que desató el apocalipsis en Alpine. Pero la bomba, el verdadero cataclismo, el golpe final que nadie vio venir, llegó cuando el mismísimo Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, el GOAT de la F1, fue testigo en vivo, en primera persona, del talento arrollador de Franco y quedó absolutamente sorprendido. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de paddock, es la cruda realidad que se está gestando ante nuestros ojos, en este mismo instante, y que amenaza con devorarse todo lo que conocemos. Si esta bomba noticiosa te impacta tanto como a nosotros, si te revuelve el estómago la injusticia de ver un talento frenado, si te enciende la pasión por el talento que lucha contra los gigantes y las estructuras de poder, te invitamos, casi te exigimos, por el amor a la verdad, a suscribirte ahora mismo a nuestro canal y a dejar tu like para que más fanáticos de la verdad y del automovilismo descubran esta realidad que cambiará, sin duda alguna, todo el juego de una vez por todas. La guerra ya empezó, y no hay vuelta atrás. El mundo de la Fórmula 1, ese ecosistema de intrigas milenarias que se tejen en la penumbra de los despachos, de negociaciones durísimas que se libran en oficinas acristaladas y oscuras, de contratos laberínticos que son verdaderas trampas legales y de estrategias en la sombra que parecen sacadas de una novela de espías de la Guerra Fría, está acostumbrado a todo. A los giros inesperados que te dejan boquiabierto, a las traiciones más inverosímiles, a las alianzas más sorprendentes, a las jugadas maestras que cambian el tablero de ajedrez de un momento a otro, redefiniendo el destino de escuderías y pilotos. Pero lo que está ocurriendo en estos mismos días, bajo el sol implacable que baña los circuitos, en los boxes, en las áreas de hospitalidad, en torno a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha irrumpido en la escena con una fuerza arrolladora, una explosión de talento puro que pocos esperaban, está dejando al paddock entero, a los pilotos, a los team principals, a los ingenieros, a los periodistas, a los patrocinadores, en un estado de alerta que roza la incredulidad, la fascinación y el pánico. Porque mientras el talento argentino, con esa garra que lo caracteriza, con esa tenacidad indomable que es parte de su ADN, se posiciona como uno de los talentos más codiciados del mercado, un verdadero diamante en bruto que todos quieren pulir y tener en sus filas, hay un obstáculo, una pared de hormigón, una figura imponente, una barrera legal inexpugnable que amenaza con truncar su ascenso, con frenar en seco su meteórico camino hacia la gloria de la Fórmula 1. Esa figura, con un nombre que resuena con poder, con polémica y con una historia de éxitos y fracasos en la historia de la F1, es Flavio Briatore. El veterano dirigente, el zorro plateado de la categoría, el arquitecto de imperios y ruinas, ese que pensaba que tenía todos los hilos del automovilismo en sus manos, manejando los destinos de pilotos como si fueran marionetas, ha decidido que no permitirá, bajo ningún concepto imaginable, bajo ninguna circunstancia, que Colapinto salga de Alpine sin pelear hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta la última bala legal que quede en su arsenal, hasta la última gota de poder y de influencia. Es una declaración de guerra total, una obsesión personal que va mucho más allá de lo deportivo, que se adentra en el terreno del control absoluto, del ego herido, de la autoridad desafiada. La tensión es tan densa que se puede cortar con un cuchillo, y el aire está cargado de electricidad, listos para la explosión. El secreto mejor guardado. La llegada de Hamilton al test de Mercedes con Colapinto. La jornada había comenzado como cualquier otra en el circuito privado de Mercedes, un enclave casi militarizado, con accesos restringidos y una seguridad tan férrea que ni una mosca podía volar sin ser detectada. Era un día de test como tantos otros, diseñado para pasar desapercibido, lejos de los flashes y de los ojos curiosos de la prensa. Pocas cámaras, personal reducido al mínimo indispensable, ingenieros concentrados en sus pantallas, mecánicos afinando los detalles del monoplaza y un ambiente cuidadosamente diseñado para mantener todo lo que ocurriera fuera del radar mediático, lejos de cualquier filtración que pudiera generar un escándalo.
Sin embargo, aquel día, en medio de esa rutina previsible, había un invitado inesperado, un elemento disruptivo que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. Cuando el monoplaza, una imponente flecha plateada de Mercedes, estaba a punto de ser preparado para salir a pista, con el rugido de su motor resonando en el aire matutino, un coche negro de vidrios polarizados, de esos que solo usan las grandes figuras, entró discretamente en el paddock, deslizándose como una sombra entre los boxes. Al bajarse, en ese instante de revelación, todos lo reconocieron de inmediato. No había duda posible, ni un atisbo de incertidumbre. Era Lewis Hamilton, el mismísimo 7 veces campeón del mundo, una leyenda viviente del automovilismo, el icono global, el deportista que trascendió las pistas para convertirse en un referente cultural. Su sola presencia, su aura de grandeza, cambió por completo el clima del día, inyectando una energía que era una mezcla de asombro y reverencia. El personal de Mercedes, acostumbrado a los grandes nombres, no podía ocultar su sorpresa, su fascinación. ¿Qué hacía allí, en un test tan secreto, el piloto más laureado de la historia? La explosión del secreto, el paddock en shock y la furia de Briatore. Mientras las vueltas seguían cayendo, una tras otra, perfectas, en el paddock de Mercedes ya se respiraba otro ambiente, una atmósfera de emoción contenida. Los técnicos, los mecánicos y hasta el propio Toto Wolff, quien supervisaba a distancia, desde su oficina, pero recibía informes minuto a minuto, sabían que estaban presenciando algo importante, algo que trascendería las paredes del circuito. Porque aquel test privado, que había empezado como una simple evaluación, como una rutina más, se estaba convirtiendo en una auténtica declaración de intenciones, en el nacimiento de una nueva era, en la revelación de un talento de otra galaxia. Y todo gracias a un piloto que no había necesitado hacer ruido previo, que no había necesitado declaraciones grandilocuentes, solo había dejado que su manejo hablara por él, que su velocidad y su precisión lo dijeran todo. Al terminar la jornada, cuando el coche se detuvo por última vez en el box, con el motor aún caliente y vibrando, Hamilton fue el primero en acercarse, esta vez sin palabras, solo un abrazo breve pero firme, un apretón en la espalda, y un gesto con el pulgar hacia arriba que decía más que 1000 discursos, que cualquier felicitación formal. Franco, agotado pero inmensamente satisfecho, entendió en ese momento que había dado un paso gigante en su carrera, un paso que lo ponía en la élite, y que lo había hecho frente a la mirada más respetada del paddock, frente a los ojos de un ícono. Pero lo que nadie sabía aún, lo que estaba a punto de desatarse como un tsunami imparable, era que las repercusiones de ese test no se quedarían puertas adentro, en el secreto de Mercedes, en los círculos íntimos. Porque apenas unas horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la noche caía sobre el circuito, el paddock entero iba a enterarse de lo que había pasado, y no todos iban a reaccionar bien. De hecho, algunos iban a reaccionar con una furia desmedida, con una ira que haría temblar los cimientos de sus imperios. La noticia no tardó en filtrarse. Aunque el test había sido organizado en total secreto, con medidas de seguridad extremas, bastó que un miembro del personal, quizás emocionado, quizás imprudente, o quizás con una agenda propia, compartiera una imagen desenfocada, borrosa, pero inconfundible, de Hamilton junto a Colapinto en el box, para que el paddock entero, de repente, entrara en estado de alerta máxima. La imagen, que al principio generó incredulidad, pronto se confirmó. No era un montaje, no era un rumor sin fundamento, no era una fantasía de las redes sociales. Era real, era la verdad más pura. Franco Colapinto había estado al volante de un Mercedes acompañado por el mismísimo Lewis Hamilton, el hombre más influyente de la F1, y en cuestión de minutos, segundos, toda la Fórmula 1 hablaba de ello, el tema se volvía viral, se multiplicaba como un virus incontrolable. Los mensajes empezaron a circular entre los equipos como una cadena imparable, como un incendio forestal que nadie podía detener. En Alpine, la reacción fue inmediata, visceral, explosiva. Flavio Briatore fue uno de los primeros en recibir la información, y su furia, ese volcán de ira que ya conocíamos, no tardó en manifestarse de la forma más brutal. Muchos aseguran que Briatore arrojó un vaso contra la pared de su oficina, y sus gritos resonaron por todo el piso ejecutivo. Según fuentes cercanas, lanzó improperios contra su propio equipo de gestión, contra sus directores deportivos, por no haber previsto el movimiento, por no haberlo frenado, por no haberlo detectado. Para Briatore, aquello era más que una falta de lealtad, era una afrenta directa a su autoridad, a su control, a su ego. Colapinto había ido demasiado lejos, había desafiado su poder, y lo había hecho a lo grande, con el respaldo de un gigante. La humillación era pública, y la furia de Briatore, insaciable. Mientras tanto, Franco se mantenía al margen, en su burbuja de calma. Había terminado el test satisfecho y plenamente consciente del revuelo que iba a generar, del tsunami que se venía, pero su actitud seguía siendo la misma, inalterable, como un monje zen. Silencio absoluto.
No publicó nada, no comentó nada, no dio explicaciones. Solo dejó que el mundo interpretara lo que quisiera, que se volviera loco con las especulaciones, porque él sabía que en este caso el verdadero poder no estaba en las palabras, en las justificaciones, en las excusas, estaba en dejar que las imágenes, los datos y los testimonios de los más grandes hablaran por sí mismos. Y eso era precisamente lo que más descolocaba, lo que más exasperaba, lo que más enloquecía a sus detractores, su inquebrantable silencio frente a la tormenta. Lewis Hamilton, por su parte, tampoco cayó en el juego mediático, no se prestó al circo. En su círculo íntimo, en sus conversaciones privadas, dejó claro que había quedado impresionado, abrumado, por el nivel de Colapinto, por su talento y su madurez. Y aunque no dio declaraciones públicas, se mostró satisfecho de haber estado allí para verlo de primera mano, para ser testigo de la historia. Algunos aseguran, y esto es crucial, que incluso llegó a comentar, con esa sabiduría que le da la experiencia: hay pilotos que nacen para esto. Franco es uno de ellos. Una frase que en boca de un múltiple campeón, de un ícono, no es casualidad, no es cortesía, no es un cumplido vacío, es una señal, una confirmación, una profecía. La atmósfera en el paddock se volvió eléctrica, el aire vibraba con la expectación. Algunos equipos comenzaron a preguntarse si Mercedes estaba preparando un movimiento a mediano o largo plazo, si ya estaban tanteando a Colapinto como futuro piloto titular. Era una forma de enviar un mensaje a otros equipos sobre su interés, una declaración de guerra, o simplemente una evaluación sin compromiso inmediato. Las preguntas se multiplicaban, se cruzaban en cada conversación, y la falta de respuestas concretas solo alimentaba la tensión, la especulación, la paranoia. El nombre de Colapinto era ahora el más repetido, el más buscado, el más debatido en todas las conversaciones privadas, en cada rincón del gran circo. El huracán mediático. La guerra total en el paddock y el clamor popular innegable. Los medios, olfateando el escándalo, sintiendo la sangre, comenzaron a armar titulares cada vez más incendiarios, más dramáticos, más clickbait. Traición o estrategia brillante. El test secreto de Colapinto con Mercedes que conmociona a la F1. Hamilton apuesta por Colapinto. El talento argentino listo para el salto a la élite con el apoyo del WOD. Mercedes rompe el mercado con un test secreto y desata la furia de Briatore en Alpine. Las redes sociales, por su parte, explotaron, se volvieron un hervidero. Los fanáticos argentinos, con su pasión desbordada, llevaron el tema a lo más alto de las tendencias globales, con millones de mensajes de apoyo, de orgullo, de bronca. Y en todo el mundo, los seguidores de la Fórmula 1, los especialistas, los gamers, comenzaron a debatir sobre el significado real de aquel test, sobre sus implicaciones, sobre el futuro de Franco y sobre la reacción de Alpine. Porque lo que estaba claro, lo que era innegable, era que ya nada sería igual para Franco Colapinto. Su carrera había tomado un giro de 180 grados, y el camino hacia la Fórmula 1, aunque lleno de obstáculos, parecía más real y palpable que nunca. En Mercedes, la dirección se mantenía fría y estratégica, imperturbable. Nadie confirmaba ni desmentía nada públicamente. Pero internamente, algunos ingenieros, los más serios, los más pragmáticos, ya reconocían en voz baja que el rendimiento de Franco había superado, con creces, todas las expectativas iniciales, incluso las más optimistas. Sus tiempos, su consistencia, su capacidad de adaptación a un coche complejo y su madurez al volante habían dejado claro que estaba listo para un salto mayor, para la categoría reina, para sentarse en un monoplaza de F1 de verdad. Y en un deporte donde los movimientos se planifican con años de antelación, con una visión de futuro a largo plazo, aquel test era cualquier cosa menos un simple favor, una cortesía. Era el inicio de algo grande, de algo trascendente, de un plan maestro. El engranaje se había puesto en marcha, y ya nadie podía detenerlo. La guerra inesperada. Briatore declara el bloqueo total y la batalla legal se aproxima. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro dramático que nadie vio venir, que dejó al paddock sin aliento y a los fanáticos al borde del infarto. Porque justo cuando el mundo entero celebraba el ascenso de Colapinto, cuando se especulaba con su inminente llegada a un asiento de F1, el veterano Flavio Briatore, el hombre que ya te contamos que había explotado de furia al enterarse del test secreto, dio el golpe más duro, el movimiento más audaz y cruel de todos. Briatore ha bloqueado a Colapinto, le ha puesto un cepo legal infranqueable, le ha impedido con una decisión férrea e inquebrantable salir de Alpine, pese al interés desmedido, las ofertas concretas y la presión insoportable de gigantes como Mercedes y Red Bull, que ya le habían extendido sus manos con contratos millonarios sobre la mesa. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotó redes, la verdad es que Alpine está reteniendo a Franco por la fuerza, citando compromisos contractuales que, según el equipo, lo atan a la escudería francesa y le impiden negociar libremente con otras estructuras. Es una movida desesperada, una muestra de poder que está enloqueciendo a la F1.
La frustración en el entorno de Colapinto, que ya había pasado por el ninguneo en Alpine, por las promesas vacías y por el favoritismo hacia Gasly, era palpable. Habían explorado todas las vías, habían puesto sobre la mesa las ofertas de Mercedes y Red Bull, habían apelado a la lógica y al buen trato. Pero Briatore, en una reunión que se filtró como una conversación de ultratumba, se mantuvo inflexible. Colapinto tiene un contrato con Alpine. No saldrá de aquí. Es un activo del equipo y cumplirá sus compromisos, habría sentenciado con una frialdad que heló la sangre a los presentes. Muchos aseguran que Briatore no quiere perder la cara, no quiere admitir que lo subestimó y que ahora se le escapa de las manos. Es un tema de ego, no de estrategia. Y la verdad, para un hombre de su trayectoria, su ego es un arma. La noticia de este bloqueo total cayó como una bomba aún mayor que la del test de Mercedes. Si antes había división en Alpine sobre el futuro de Franco, ahora la grieta se profundizó hasta el abismo. Directivos y empleados que valoraban el talento de Colapinto, y que habían visto la humillación de Gasly en el test, el apoyo de Hamilton, el interés de Mercedes, no entendían la postura de Briatore. Temían que esta guerra pública y legal solo dañara aún más la ya maltrecha imagen del equipo, que los hiciera quedar como unos villanos que frenaban el talento de un joven prometedor. Pero Briatore, obsesionado con mantener el control y con no perder a Colapinto frente a sus rivales, se mantuvo en su posición, inamovible, como una roca en medio del mar. Desde Mercedes, la reacción de Toto Wolff fue de una indignación que no se molestó en disimular en privado. Había trabajado discretamente para acercar a Colapinto, para tender puentes, para ofrecerle una oportunidad de oro. Ver a Briatore bloquearlo de esta forma era una afrenta personal, una declaración de guerra de poder. Este tipo de actitudes frenan el deporte, frenan el talento. Es inaceptable, habría comentado Wolff a su círculo íntimo, según fuentes que susurran en los rincones más seguros del paddock. Se dice que Mercedes, con el respaldo del mismo Hamilton, está dispuesto a ofrecer todo el apoyo legal necesario a Colapinto para romper ese contrato, para liberarlo de esas cadenas invisibles. La batalla legal que se avecina promete ser épica, sin precedentes, una verdadera guerra de abogados que podría sentar jurisprudencia en la Fórmula 1. La F1 está a punto de presenciar la batalla legal más grande de su historia. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Logrará Briatore, con su obstinación y sus artimañas legales, frenar lo inevitable y mantener a Franco encadenado a Alpine? ¿O Colapinto, con el apoyo incondicional de Lewis Hamilton, la astucia legal de Toto Wolff y el clamor imparable de un país entero, se liberará para volar con las flechas plateadas o con el toro de Red Bull, reescribiendo su propio destino y cambiando la historia de la F1 para siempre? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de la Fórmula 1? No te quedes sin opinar, tu voz es más importante que nunca. No te pierdas ni un solo capítulo, ni un solo detalle, ni un solo suspiro de esta saga que se está volviendo más intrigante, más apasionante, más crucial que la propia Fórmula 1 en la pista. Esto es historia en vivo, escrita con cada giro, con cada decisión, con cada rumor, y vos sos parte de ella. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, te lo imploramos, no te vas a arrepentir, déjanos tu like si esta noticia te dejó helado, te hizo vibrar cada fibra del cuerpo y te generó la misma indignación que a nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el brutal test de Colapinto, la sorpresa de Hamilton, el estallido de Flavio Briatore, la audacia calculadora de Mercedes, la rebelión de un talento y lo que realmente está pasando en el corazón más oscuro de la Fórmula 1. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia del automovilismo para siempre, y vos sos parte de ella. La Fórmula 1 nunca volverá a ser la misma. Alarma roja permanente. Amigos de la verdad en la Fórmula 1. Agárrense fuerte porque la noticia que está a punto de hacer estallar el corazón mismo de Alpine, el paddock completo, y hasta los cimientos más antiguos y respetados del automovilismo mundial, es la verdad más cruda, dolorosa y humillante que el equipo francés ha intentado, desesperadamente, esconder bajo la alfombra con un cinismo y una astucia jamás vistos, y tiene un nombre, un apellido, y un poder que nadie, absolutamente nadie, puede callar. Si pensabas que ya lo habías visto todo en esta saga de traiciones, de talentos ocultos que emergen de las sombras más profundas para desafiar al status quo, y de revelaciones que sacuden al gran circo hasta sus cimientos más profundos, prepárate, por favor, prepárate porque la revelación definitiva está aquí, y va a volarte la cabeza en 1000 pedazos, reescribiendo todo lo que creías saber sobre el poder, la justicia y la cruel realidad en la F1. Porque Franco Colapinto, el pibe de la Argentina, el diamante en bruto que ha deslumbrado al mundo entero con su talento puro y su carácter indomable, ha sido pillado en un test privado secreto con Mercedes, sin avisar, sin permiso, sin dar explicaciones a nadie, en una movida audaz que desató el apocalipsis en Alpine.
Pero la bomba, el verdadero cataclismo, llegó cuando el veterano y astuto Flavio Briatore, el mismísimo zorro plateado de la categoría, el arquitecto de imperios y ruinas, ese que pensaba que tenía todos los hilos, acaba de activar una bomba que cambiará todo. Briatore ha bloqueado a Colapinto, le ha puesto un cepo legal infranqueable, le ha impedido con una decisión férrea e inquebrantable salir de Alpine, pese al interés desmedido, las ofertas concretas y la presión insoportable de gigantes, como Mercedes y Red Bull, que ya le habían extendido sus manos con contratos millonarios sobre la mesa. Aquí, en tu canal de confianza, ese que siempre te trae la verdad que otros callan, esa que se esconde los comunicados oficiales llenos de falsas promesas y diplomacia barata, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la intriga con una intensidad narrativa que te va a dejar sin aliento, te va a poner la piel de gallina de la emoción, te va a hacer vibrar cada fibra de tu ser y redefinirá la historia del poder, la ambición y la cruda justicia en la Fórmula 1 para siempre. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de Paddock, es la cruda realidad que se está gestando ante nuestros ojos, en este mismo instante, y que amenaza con devorarse todo lo que conocemos. Si esta bomba noticiosa te impacta tanto como a nosotros, si te revuelve el estómago la injusticia de ver un talento frenado, si te enciende la pasión por el talento que lucha contra los gigantes y las estructuras de poder, te invitamos, casi te exigimos, por el amor a la verdad, a suscribirte ahora mismo a nuestro canal y a dejar tu like para que más fanáticos de la verdad y del automovilismo descubran esta realidad que cambiará, sin duda alguna, todo el juego de una vez por todas. La guerra ya empezó, y no hay vuelta atrás. El mundo de la Fórmula 1, ese ecosistema de intrigas milenarias que se tejen en la penumbra de los despachos, de negociaciones durísimas que se libran en oficinas acristaladas y oscuras, de contratos laberínticos que son verdaderas trampas legales y de estrategias en la sombra que parecen sacadas de una novela de espías de la Guerra Fría, está acostumbrado a todo. A los giros inesperados que te dejan boquiabierto, a las traiciones más inverosímiles, a las alianzas más sorprendentes, a las jugadas maestras que cambian el tablero de ajedrez de un momento a otro, redefiniendo el destino de escuderías y pilotos. Pero lo que está ocurriendo en estos mismos días, bajo el sol implacable que baña los circuitos, en los boxes, en las áreas de hospitalidad, en torno a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha irrumpido en la escena con una fuerza arrolladora, una explosión de talento puro que pocos esperaban, está dejando al paddock entero, a los pilotos, a los team principals, a los ingenieros, a los periodistas, a los patrocinadores, en un estado de alerta que roza la incredulidad, la fascinación y el pánico. Porque mientras el talento argentino, con esa garra que lo caracteriza, con esa tenacidad indomable que es parte de su ADN, se posiciona como uno de los talentos más codiciados del mercado, un verdadero diamante en bruto que todos quieren pulir y tener en sus filas, hay un obstáculo, una pared de hormigón, una figura imponente, una barrera legal inexpugnable que amenaza con truncar su ascenso, con frenar en seco su meteórico camino hacia la gloria de la Fórmula 1. Esa figura, con un nombre que resuena con poder, con polémica y con una historia de éxitos y fracasos en la historia de la F1, es Flavio Briatore. El veterano dirigente, el zorro plateado de la categoría, el arquitecto de imperios y ruinas, ese que pensaba que tenía todos los hilos del automovilismo en sus manos, manejando los destinos de pilotos como si fueran marionetas, ha decidido que no permitirá, bajo ningún concepto imaginable, bajo ninguna circunstancia, que Colapinto salga de Alpine sin pelear hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta la última bala legal que quede en su arsenal, hasta la última gota de poder y de influencia. Es una declaración de guerra total, una obsesión personal que va mucho más allá de lo deportivo, que se adentra en el terreno del control absoluto, del ego herido, de la autoridad desafiada. La tensión es tan densa que se puede cortar con un cuchillo, y el aire está cargado de electricidad, listos para la explosión. Alerta roja permanente. Amigos de la verdad en la Fórmula 1. Agárrense fuerte porque la noticia que está a punto de hacer estallar el corazón mismo de Alpine, el paddock completo, y hasta los cimientos más antiguos y respetados del automovilismo mundial, es la verdad más cruda, dolorosa y humillante que el equipo francés ha intentado, desesperadamente, esconder bajo la alfombra con un cinismo y una astucia jamás vistos, y tiene un nombre, un apellido, y un poder que nadie, absolutamente nadie, puede callar. Si pensabas que ya lo habías visto todo en esta saga de traiciones, de talentos ocultos que emergen de las sombras más profundas para desafiar al status quo, y de revelaciones que sacuden al gran circo hasta sus cimientos más profundos. Prepárate, por favor, prepárate porque la revelación definitiva está aquí, y va a volarte la cabeza en 1000 pedazos, reescribiendo todo lo que creías saber sobre el poder, la justicia y la cruel realidad en la F1. Porque Franco Colapinto, el pibe de la Argentina, el diamante en bruto que ha deslumbrado al mundo entero con su talento puro y su carácter indomable, ha sido pillado en un test privado secreto con Mercedes, sin avisar, sin permiso, sin dar explicaciones a nadie,
en una movida audaz que desató el apocalipsis en Alpine. Pero la bomba, el verdadero cataclismo, el golpe final que nadie vio venir, llegó cuando el mismísimo Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, el GOAT de la F1, fue testigo en vivo, en primera persona, del talento arrollador de Franco y quedó absolutamente sorprendido. Y la cosa no para ahí, porque el veterano Flavio Briatore, el zorro plateado de la categoría, ha declarado una guerra sin cuartel, bloqueando a Colapinto e impidiéndole salir de Alpine, desatando la furia de Mercedes y de un país entero. Esto es la F1 al rojo vivo. Una batalla por el alma del deporte. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de paddock. Es la cruda realidad que se está gestando ante nuestros ojos, en este mismo instante, y que amenaza con devorarse todo lo que conocemos. Si esta bomba noticiosa te impacta tanto como a nosotros, si te revuelve el estómago la injusticia de ver un talento frenado, si te enciende la pasión por el talento que lucha contra los gigantes y las estructuras de poder, te invitamos, casi te exigimos, por el amor a la verdad, a suscribirte ahora mismo a nuestro canal y a dejar tu like para que más fanáticos de la verdad y del automovilismo descubran esta realidad que cambiará, sin duda alguna, todo el juego de una vez por todas. La guerra ya empezó, y no hay vuelta atrás. El mundo de la Fórmula 1, ese ecosistema de intrigas milenarias que se tejen en la penumbra de los despachos, de negociaciones durísimas que se libran en oficinas acristaladas y oscuras, de contratos laberínticos que son verdaderas trampas legales y de estrategias en la sombra que parecen sacadas de una novela de espías de la Guerra Fría, está acostumbrado a todo. A los giros inesperados que te dejan boquiabierto, a las traiciones más inverosímiles, a las alianzas más sorprendentes, a las jugadas maestras que cambian el tablero de ajedrez de un momento a otro, redefiniendo el destino de escuderías y pilotos. Pero lo que está ocurriendo en estos mismos días, bajo el sol implacable que baña los circuitos, en los boxes, en las áreas de hospitalidad, en torno a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha irrumpido en la escena con una fuerza arrolladora, una explosión de talento puro que pocos esperaban, está dejando al paddock entero, a los pilotos, a los team principals, a los ingenieros, a los periodistas, a los patrocinadores, en un estado de alerta que roza la incredulidad, la fascinación y el pánico. Porque mientras el talento argentino, con esa garra que lo caracteriza, con esa tenacidad indomable que es parte de su ADN, se posiciona como uno de los talentos más codiciados del mercado, un verdadero diamante en bruto que todos quieren pulir y tener en sus filas, hay un obstáculo, una pared de hormigón, una figura imponente, una barrera legal inexpugnable que amenaza con truncar su ascenso, con frenar en seco su meteórico camino hacia la gloria de la Fórmula 1. Esa figura, con un nombre que resuena con poder, con polémica y con una historia de éxitos y fracasos en la historia de la F1, es Flavio Briatore. El veterano dirigente, el zorro plateado de la categoría, el arquitecto de imperios y ruinas, ese que pensaba que tenía todos los hilos del automovilismo en sus manos, manejando los destinos de pilotos como si fueran marionetas, ha decidido que no permitirá, bajo ningún concepto imaginable, bajo ninguna circunstancia, que Colapinto salga de Alpine sin pelear hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta la última bala legal que quede en su arsenal, hasta la última gota de poder y de influencia. Es una declaración de guerra total, una obsesión personal que va mucho más allá de lo deportivo, que se adentra en el terreno del control absoluto, del ego herido, de la autoridad desafiada. La tensión es tan densa que se puede cortar con un cuchillo, y el aire está cargado de electricidad, listos para la explosión. El secreto mejor guardado. La llegada de Hamilton al test de Mercedes con Colapinto y la premonición de un desenlace épico. La jornada había comenzado como cualquier otra en el circuito privado de Mercedes, un enclave casi militarizado, con accesos restringidos y una seguridad tan férrea que ni una mosca podía volar sin ser detectada. Era un día de test como tantos otros, diseñado para pasar desapercibido, lejos de los flashes y de los ojos curiosos de la prensa. Pocas cámaras, personal reducido al mínimo indispensable, ingenieros concentrados en sus pantallas, mecánicos afinando los detalles del monoplaza y un ambiente cuidadosamente diseñado para mantener todo lo que ocurriera fuera del radar mediático, lejos de cualquier filtración que pudiera generar un escándalo. Los susurros entre los técnicos, los códigos cifrados en las comunicaciones por radio, el sigilo con el que se movía cada pieza de equipo, todo indicaba un nivel de secretismo raramente visto incluso en la ultraconfidencial Fórmula 1. Había una sensación en el aire, una premonición silenciosa, de que algo fuera de lo común estaba por suceder. Sin embargo, aquel día, en medio de esa rutina previsible, había un invitado inesperado, un elemento disruptivo, un peso pesado de la historia del automovilismo que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. Cuando el monoplaza, una imponente flecha plateada de Mercedes, con su aerodinámica afilada y su motor rugiendo suavemente, estaba a punto de ser preparado para salir a pista, con el bramido de su unidad de potencia resonando en el aire matutino,
Un coche negro de vidrios polarizados, de esos que solo usan las grandes figuras y que irradia misterio. Entró discretamente en el paddock, deslizándose como una sombra entre los boxes, sin levantar sospechas, casi con reverencia. Al bajarse, en ese instante de revelación, de quiebre de la rutina, todos, sin excepción, lo reconocieron de inmediato.